Hola, bienvenidos una vez más al espacio político de Diario Financiero. Hoy día vamos a conversar con el diputado que es jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáenz, con quien vamos a conversar sobre campaña presidencial, programa de un eventual gobierno del Frente Amplio, reformas tributarias, en fin. Va a estar un poco cargado idealmente al tema económico y justamente para eso vamos a partir, diputado, con una pregunta de rigor en el fondo. ¿Cómo percibe el escenario en el escenario político en medio de esta campaña presidencial? ¿Cómo percibe a su sector y a la oposición también? Hola Claudia, gusto en saludarte, gracias por la invitación a esta nueva modalidad también de entrevista un poco distinta a las anteriores. A ver, yo creo que estamos en un contexto global que evidentemente incide en la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Estamos en una época de alta incertidumbre, ¿cierto? Con flancos comerciales, bélico-comerciales abiertos en distintas regiones, con decisiones que están tomando las principales economías del mundo, Estados Unidos y China, que evidentemente tienen implicancias políticas y económicas a nivel global y por supuesto en nuestro país. Yo creo que esa es una situación que condiciona o que es parte ineludible de cualquier debate. Y cómo eso se relaciona con la campaña presidencial, yo creo que es bien relevante en términos de lo que las distintas candidaturas, a mí me preocupa en particular la de Gonzalo Vinter, lo que podamos ofrecerle al país en relación a un modelo económico que se complejiza en su fase productiva, que es más competitivo y que logra abrir nuevos mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos o solo de China, de los que en definitiva han sido históricamente nuestros principales socios comerciales. Yo creo que nuestro país tiene que trabajar una agenda bien decidida de diversificación de mercados si es que queremos que efectivamente todos estos shocks internacionales y estas cosas que ocurren sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control no nos afecten tan negativamente y por el contrario puedan transformarse en una oportunidad. Y en ese entendido, creo que es muy importante visualizar soluciones y caminos orientados al segundo tramo del siglo XXI y no basarnos en recetas de la Guerra Fría, que me parece son completamente inconducentes para la realidad que vive Chile hoy día y para la realidad del mundo al cual nos enfrentamos. Diputado, usted lo mencionaba, nosotros, además de todo lo que ha planteado, somos una economía pequeña, pero muy abierta al mundo. ¿De qué manera se puede evitar, digamos, los efectos o a lo mejor reducir los efectos de esta guerra comercial que ha desatado Estados Unidos? eh, y en que, usted lo mencionaba, nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y China, están envueltos. A ver, yo creo que es un poco inevitable que nuestro país, así como cualquier otra economía, sobre todo economías más chicas como la nuestra, se vean expuestos o afectados negativamente en algún sentido. Yo creo que lo más delicado del escenario en el que nos encontramos es que se pone en absoluto entredicho el Estado de Derecho y el derecho internacional y las reglas sobre las cuales ha funcionado el comercio, la economía y el intercambio de bienes y servicios durante los últimos 40, 50 años. Y eso es muy complicado porque todo el ejercicio que Chile ha hecho de apertura al mundo en las últimas décadas se ha basado precisamente en esas garantías, ¿no? En el respeto a ciertas normas, al derecho internacional, a los organismos internacionales, y cuando eso se pone en cuestionamiento, evidentemente que nos genera un cuadro en donde lo que podría ocurrir, y es lo que yo creo que efectivamente está ya empezando a pasar, es que el más fuerte le pone la pata encima al más débil, y para un país como el nuestro eso es muy perjudicial. Entonces yo creo que eh, cuando yo mencionaba que tiene que haber una apuesta mucho más decidida por una diversificación de mercados y para reducir la dependencia, también tiene que haber una apuesta muy, muy fuerte, que es la que ha seguido el presidente Boric, pero que tiene que acentuarse todavía más, dado el contexto, por el ejercicio multilateral, por
el fortalecimiento de Naciones Unidas y de distintos organismos que garantizan ciertas reglas del juego y que dan precisamente ciertas certezas y seguridades a países como el nuestro, que de lo contrario estamos metidos en una selva donde evidentemente el más bestial tiene la posibilidad de ser más fuerte y ejercer esa fuerza y esa coerción sobre quienes somos, entre comillas, más débiles. Entonces creo que ahí hay un desafío importante y yo creo que ninguna candidatura presidencial debería estar en alguna línea que vaya en contra de los intereses de nuestro país. Yo creo que matices más, matices menos en la centroizquierda, diferencias más abismales con la derecha y por supuesto con la extrema derecha, lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista es que haya un alejamiento respecto de cuál es la política internacional de nuestro país en un contexto de alta volatilidad y de algidez entre naciones a nivel mundial. Diputado, ¿y cómo estima que lo está haciendo el gobierno y que lo ha hecho hasta ahora? Ha sostenido una serie de reuniones. ¿Cómo siente que ha enfrentado este proceso? Bueno, yo creo que se ha hecho de forma mesurada, sin generar alarmismo, porque sabemos que los mercados reaccionan, son extremadamente sensibles a cualquier tipo de información, muchas veces incluso informaciones que no tienen mucho asidero en la realidad, y de todas formas reaccionan Cambian con cada vez bastante que habla Trump. histeria. Sí, entonces yo creo que evitar la histeria y el pánico es una cuestión fundamental. Y me parece que la respuesta que se está empezando a construir, principalmente con la preocupación por sectores como, por ejemplo, el salmonícola. La salmonicultura en mi región, en el sur de Chile, es uno de los sectores más afectados. El 40% de las exportaciones de salmón chileno van a Estados Unidos y por lo tanto es un sector que se ve que es altamente vulnerable a movimientos como el que se está realizando. Y yo creo que ahí deberíamos, lo que yo he planteado se lo planteo a algunas compañías y también al gobierno, es que nosotros debiéramos tener una meta mucho más explícita de aumento de exportaciones para este año a los mercados asiáticos. O sea, si nosotros aumentáramos del orden del 20% de las exportaciones a Asia, esto es incluyendo India, un mercado nuevo, La pregunta podríamos reducir de manera significativa el impacto negativo de los aranceles que nos ha impuesto Estados Unidos, pero eso pasa por toma de decisiones. Yo creo que también, y lo que ha marcado muy bien el presidente, es que acá no va a haber Chile no se puede poner de rodillas ante un dictador como es Donald Trump o a un autócrata. Chile tiene que solventar su soberanía y su seguridad, y nosotros somos una nación libre que tiene el derecho a comerciar con quien se nos dé la gana, bajo las reglas del comercio internacional y del derecho. Y yo creo que eso es lo que se ha estado haciendo, pero creo que hay que poner un poco más el pie sobre el acelerador en ese sentido y acrecentar sobre todo exportaciones a mercados asiáticos. Diputado, en este escenario de guerra comercial se va a desarrollar la campaña presidencial probablemente y va a ser un tema que, como usted mencionaba, va a tener que enfrentar el próximo gobierno. En ese contexto, eh, ¿cómo piensa usted que debería incluir el candidato y el programa del Frente Amplio estas eventualidades que a lo mejor podrían ser más que eventualidades, porque podrían tener un largo periodo de duración, considerando eh, que Trump al menos va a estar 4 años en la Casa Blanca? Al menos digo porque pretende quedarse. Entonces, ¿cómo cree usted que debería enfrentar el Frente Amplio esto pensando en su eventual programa, eventual gobierno, por lo tanto, dejarlo como eh, explicitado en su programa, en el área Bueno, económica? el Frente Amplio tiene en ese sentido un horizonte programático de largo plazo que no es nuevo, que ya lo hemos venido planteando durante el actual gobierno, y hay algunas cuestiones concretas, como por ejemplo el proyecto de ley que crea AFIDE, esta agencia de financiamiento para la innovación y el desarrollo, como una banca de segundo piso. Lo que pretende esa política pública es poder solventar de mejor manera con un financiamiento que vaya a donde hay más riesgo y donde la banca normalmente no está llegando, para poder crecer mucho más en el mundo, por ejemplo, de las startups o de las fintech, eh,
donde se genera mucho más valor agregado y donde también se está generando mucho empleo. Nosotros tenemos muy claro que el horizonte es ese. El horizonte también apunta a convertir a nuestro país en una potencia energética clave para la transición socioecológica de esta etapa del siglo XXI en las principales economías del mundo. Ahí entra, por ejemplo, todo lo relativo al litio, pero también a la generación de hidrógeno, no solo para una eventual futura exportación que todavía está en fase de estudio, sino para poder incorporar derechamente el hidrógeno en procesos industriales dentro de nuestro propio país, por ejemplo, la producción de acero, trabajo que se hace con el cobre u otro tipo de desarrollo industrial. Y nosotros en eso entendemos que esto no es un recetario en donde uno pueda poner cosas y sacar cosas en función de la coyuntura electoral. Yo creo que lo que Chile necesita es que nos podamos comprometer con determinadas políticas y determinadas agendas con una perspectiva de largo aliento, que dé certeza a quienes invierten en esos sectores y que permita el desarrollo más sostenido de nuestra economía, con una complejización mayor y que no tengamos que depender tanto solamente del sector exportador, porque sabemos que eso puede ir muy bien en determinada coyuntura, pero que es muy frágil ante escenarios como el que estamos viviendo, por ejemplo, hoy día. Diputado, usted mencionó el litio. La Fiscalía Nacional Económica le dio luz verde al acuerdo entre Codelco y Sokimich a propósito de la explotación del litio. Y yo quería saber cuál es su opinión respecto de los dichos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que ella había llamado a sus parlamentarios a realizar este acuerdo. ¿Qué le parece? Me parece de una irresponsabilidad y de una ignorancia tremenda. Y me parece muy delicado que una candidata presidencial que, según las encuestas de su propio sector, viene liderando el proceso preelectoral durante ya un tiempo bien sostenido, tenga ese tipo de salidas. Creo que demuestra que no hay un estudio acabado de lo que aquí se ha hecho, que está avalado por un montón de organismos técnicos y que en la práctica ha implicado la nacionalización de un recurso natural fundamental y estratégico para nuestro país en el siglo XXI. Entonces, eh, si ese va a ser el nivel, a mí me parece preocupante, francamente. El diputado, eh, se ha hablado, o bueno, el gobierno desistió finalmente, por el momento al menos, de emprender una nueva reforma tributaria que implicaba el aumento del impuesto a la renta y la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas. Eh, ¿Ustedes sienten que se equivocó, que está haciendo lo correcto? Se lo pregunto a propósito de que ya se decía que un proyecto como ese no tenía ningún piso político. Mm. Yo siento que cuando uno tiene sectores tan dogmáticos como las actuales oposiciones, es muy difícil poder avanzar y finalmente, más allá de si es lo correcto o no, yo creo que se actúa con un criterio de realidad. O sea, a diferencia de otro tipo de iniciativas legales, como por ejemplo proyectos de índole valórico, en otras dimensiones del quehacer, que los gobiernos muchas veces los presentan en sus tramos finales y a veces se aprueban, u otras veces quedan ahí para una discusión posterior. En materia tributaria, uno no puede hacer eso. O sea, si uno va a ingresar a un proyecto de ley es porque se va a tramitar y se va a aprobar finalmente, porque de lo contrario genera incertidumbre y eso es perjudicial. Entonces, en ese sentido, yo creo que el criterio de realidad es el que ha operado. Ahora bien, ayer se presenta el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Hay una corrección de la meta de déficit y yo creo que lo que es evidente para cualquier persona con dos dedos de frente es que las finanzas públicas en Chile están estresadas y que el nivel de compromiso y de necesidades a financiar por motivos legales, no por motivos administrativos, ¿no? Esto no se trata de recortar viáticos, ni dejar de comprar lápices Bic para las oficinas, ni tinta para las impresoras. Esto se trata, y lo expuso de esa forma ayer el ministro Marcel, se trata de finalmente, si es que se pretende seguir este mantra del ajuste, bueno, hay que ponerle rostro a eso. Entonces yo creo que quienes insisten en un ajuste de sobre los 1.500 millones de dólares deberían explicar qué es lo que se pretende eliminar. El Senama para los adultos mayores, el Senadis para la población discapacitada, la CONADI para las comunidades indígenas, eh,
¿qué es lo que pretendemos desfinanciar finalmente? Porque el esfuerzo administrativo por buscar mayores niveles de eficiencia se ha hecho y ha llevado por sobre los 700 millones de dólares de ahorro. Hay un trabajo que se está haciendo en torno al uso y abuso de las licencias médicas, donde también hay un espacio de mejora en la eficiencia, pero en definitiva las magnitudes de las cuales ha hablado el CFA, que yo creo que es más un CF que una A, porque de autónomo tiene bien poco, y lo que ha hablado principalmente la derecha, en torno a los 1.500 millones de dólares, eso solo es posible a un altísimo costo social, y al menos nosotros tenemos, y lo hemos dicho explícitamente, y lo vuelvo a recalcar, nosotros no tenemos ninguna intención de ajustar las finanzas públicas causándole sufrimiento a la población en Chile. Eso no lo vamos a permitir. Y ayer el ministro ha dejado claro también que eso no va a ocurrir. Entonces, yo creo que acá el debate tributario no se puede cerrar simplemente porque hoy día no hay piso político, y yo creo que es un tema ineludible para una próxima administración, porque Eso quería llegar, diputado. los gastos son... ¿Qué pasa en la O sea, permanente? Son permanentes, y no solo son permanentes, sino que son crecientes. O sea, hay una claridad hoy día de que nuestra población está envejeciendo a tasas bien aceleradas y que nuestra natalidad está baja. Bueno, enfrentar esta crisis de natalidad involucra gasto. Pagar más pensiones y mejores pensiones involucra gasto también. Hacernos cargo de que más del 80% de la población en Chile hoy día está en FONASA, sin que esté mediando hasta el momento un fortalecimiento real de FONASA en términos estructurales, eso también involucra gasto, entonces, y no poco. Entonces creo que es ineludible. Una cuestión que a mí me parece muy destacable y que yo creo que es bueno que se vaya entendiendo también es que la discusión del crédito con aval del Estado y el reemplazo por este nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior permite también ahorros por el orden de cerca de 800 millones de dólares anuales al Estado. Entonces, yo creo que hay que ponderar esto, sacarse los vendajes ideológicos y los dogmatismos, y entender que gastos permanentes y crecientes requieren financiamiento permanente y también creciente, y que por supuesto el crecimiento económico permite esas holguras, pero no basta únicamente con el crecimiento económico y no basta tampoco con decir vamos a crecer más, porque el contexto internacional evidencia que no es tan sencillo. Y por lo tanto, tener niveles de recaudación más seguras es importante. Yo creo que la baja del impuesto de primera categoría y un régimen simplificado para las pymes es una cuestión en la que hay que tratar de perseverar en la medida que eso se pueda compensar con que quienes efectivamente tienen que pagar lo hagan, lo hagamos en términos generales. Pero, diputado, se hizo ya una parte, una reforma tributaria que implicaba revisar el tema de la evasión y la ilusión. Normas más Eso no es una estrictas reforma, para evitar eso. eso es una ley de cumplimiento. Bueno, la ley de cumplimiento, la ley de cumplimiento tributario, en el fondo, que consistía en eso. ¿Cómo ustedes, de llegar al gobierno, qué reforma tributaria implementarían o propondrían en realidad para tener más recursos? Porque la verdad es que se bajó la proyección de crecimiento para Chile del próximo año, entonces, como que, ¿de dónde van a salir esos recursos? Yo creo que acá la ley de cumplimiento tributario tiene que está ya entrando a pleno régimen, y como es una política pública que involucra o que ha involucrado el fortalecimiento del ecosistema tributario, el servicio de impuestos internos, la tesorería, el servicio de aduanas, etcétera, para que se cobre lo que corresponda y que se pague lo que corresponda. Eso es algo que tiene que ir evaluándose en función de los resultados, y esos resultados se van a ir viendo en una perspectiva de 2, 3 años más, y yo creo que son medidas que efectivamente van a poder aportar, y esperemos, incluso un poco más de lo que estaba señalado en el mismo proyecto de ley. Y, y de hecho el informe de Michel Jorrat, el último informe de impuestos internos que fue presentado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, da cuenta de niveles de brecha importantes, que yo creo que es relevante que el servicio pueda ir achicando esas brechas y cobrando lo que corresponda.
Ahora, en términos de qué reforma habría que hacer, yo creo que la reforma del impuesto a la renta es ineludible y la desintegración del sistema, que es una discusión en la cual Chile ya lleva más de una década sin poder tener un avance y sin tener un consenso, también es algo que hay que abordar. Nosotros hemos sido claros en eso y vamos a insistir en que la desintegración del sistema es relevante para poder entregar mayores garantías de redistribución y para poder también simplificar todo el procedimiento tributario. Y me parece que acompañar una baja del impuesto corporativo a las empresas tiene que ir necesariamente acompañado de un alza a los sectores de mayores ingresos. Ya, vamos por parte para que quede claro. En un eventual, en un eventual impuesto a la renta, ¿cuál es el piso y cuál es el techo? Porque se dice de mayores recursos, pero ¿cuánto? ¿Cuánto a partir de? Yo creo que es una cuestión que, a ver, se ha hablado de ingresos por sobre los 4 millones, después mensuales, después se ha hablado de ingresos por sobre los 6 millones. Me parece que hay que ¿Qué le encontrar parece a usted ahí en lo el... personal? ¿Cómo lo haría usted? Yo no soy el técnico del asunto, soy el político. Lo que tengo claro es que lo que tengo claro es lo que les señalaba antes, que en Chile en general las obligaciones tributarias, somos malos para cumplir con nuestras obligaciones tributarias y por eso se tuvo que hacer esta ley de cumplimiento. Esa es una primera cuestión que hay que establecer. Y lo segundo es que los sectores de mayores ingresos, que son un porcentaje muy minoritario de la población, pagan pocos impuestos y además tienen muchas condiciones producto de la integración del sistema para poder eludir y para poder rebajar incluso su carga tributaria aún más. Entonces me parece que esas son cuestiones que evidentemente hay que ajustar y yo diría que más que casarme en este punto tan temprano de la discusión presidencial con un segmento de la población a la cual habría que subirle los impuestos o bajárselos eventualmente. Lo que hay que establecer son metas de recaudación. ¿Cuántos puntos del producto esperamos obtener a partir de una reforma del impuesto a la renta? Eh, ¿Cuántos puntos del producto vamos a obtener más allá de lo que ya se ha señalado el proyecto de cumplimiento tributario? Y en base a eso tomar decisiones y buscar e impulsar un consenso al respecto. O sea, si no puede ser una imposición. Yo creo que nadie quiere pagar más, pero una vez que las discusiones se zanjan y hay certeza, en general los mercados se comportan de forma de tomar decisiones y seguir invirtiendo. Cuando todo el tiempo que estuvimos en los años anteriores discutiendo sobre un nuevo royalty de la gran minería, eso ralentizó distintas inversiones, congeló algunas cuestiones, pero una vez que, y muchos no querían esto, pero una vez que se toma la decisión, se vota, se aprueba y entra, las inversiones básicamente se dinamizaron. Entonces creo que lo fundamental es entregar certeza en esto y en ese sentido lo que nosotros podemos decir en este momento, abril de 2025, con todo un año por recorrer de debate y en contrastar distintas posturas e ideas, es que la discusión fiscal en Chile no se puede reducir únicamente a tenemos que recortar, recortar y seguir recortando, porque en definitiva eso le hace daño a la población y por el contrario lo que tenemos que hacer es robustecer las finanzas públicas ojalá a los niveles prepandemia y tener el nivel de endeudamiento controlado como está hoy día. Diputado, hace unos días conversaba con la senadora de la UDI, Luz Berger, y ella planteaba exactamente lo contrario a lo que usted dice. Ella decía que no se podía vivir pensando en reformas tributarias que subieran los impuestos y que su sector, no ahora, sino siempre, se va a negar a la posibilidad de aumentar los impuestos. ¿Qué posibilidad hay de una reforma tributaria que aumente impuestos si la oposición en este minuto, que podría ser gobierno eventualmente en el próximo periodo, se niega a aumentar los impuestos? Que la senadora Ebensberger y la gente que piensa de esa forma, a mí me da la impresión que ellos viven en el año 84. O sea, me parece que la incapacidad de poder entender cómo se está moviendo la economía en este tiempo y cómo se está moviendo nuestro país y cuáles son los derechos que la ciudadanía se ha ganado, como tener mejores pensiones, como tener salud, como tener educación, que eso se tiene que financiar. O sea, yo no sé de dónde pretenden poder cumplir con... Yo le preguntaría a la senadora Ebensberger, a Evelyn Matei, a esa gente, ¿cómo pretenden que el Estado cumpla con sus obligaciones?
Ni siquiera estamos hablando de nuevos compromisos, de nuevos derechos sociales, de otras reformas sociales. Estamos hablando de cumplir con lo que tenemos hoy día. Cumplir con lo que tenemos hoy día está siendo extremadamente difícil y costoso. ¿Cómo pretenden financiarlo? ¿Solo con crecimiento económico? A mí me parece que eso es tremendamente irresponsable. Por supuesto que tenemos que llevar adelante una agenda pro crecimiento. El proyecto de ley que modifica los permisos sectoriales va en esa línea. Hay varias otras iniciativas que se han concretado también en esos mismos términos, la modificación al mercado público, por ejemplo. Eh, pero, pero el Estado de Chile, cualquier Estado medianamente decente, necesita una recaudación suficiente para poder cumplir con sus obligaciones y solventar las necesidades de su población. Yo creo que esa tiene que ser la base. Quien no entienda aquello, quien reniegue de eso, me parece que no está pensando en Chile y más bien está pensando en proteger o su propio interés o el de quienes lo financian. En ese contexto, diputado, ¿usted no estaría de acuerdo, por ejemplo, a pesar de que no una reforma tributaria ya se está prácticamente descartando, bajarle los impuestos a las empresas para dinamizar la economía? Nosotros no tenemos ningún problema en que se baje el impuesto corporativo. Alberto Undurraga ha planteado invariabilidad tributaria durante una X cantidad de tiempo para sectores estratégicos. Yo tampoco me cierro a esa posibilidad, me parece interesante esa idea. Yo creo que si queremos que determinados sectores crezcan más que otros porque pensamos que tienen menos impactos medioambientales, pensamos que generan mejores empleos, que son más sostenibles financieramente, etcétera. Yo creo que una política como cierta invariabilidad me parece muy razonable y estoy absolutamente disponible a discutir sobre aquello. Lo que me parece que es impresentable es negar la realidad. Diputado, hablando de la carrera presidencial y de su candidato Gonzalo Vinte, ahora pensando en lo que tendría que ser el programa, ¿cuál debería ser en ese contexto y a propósito de lo que está pasando con la economía y que de alguna manera es el centro de todo lo demás? ¿Cuáles deberían ser los ejes económicos de un programa o sea, de un eventual gobierno y del programa, obviamente, del Frente Amplio? Yo creo que diversificación e innovación, fortalecimiento de aquello es lo más relevante, es parte de lo que se ha hecho de forma más o menos incipiente a través de lo que ha liderado el ministro Grau en la cartera de Economía, y creo que es algo que tiene que profundizar Chile. Y al mismo tiempo, Gonzalo Winter ha expresado una preocupación constante por las familias en Chile y por lo difícil que es hoy día tener familia. Hemos hablado de una crisis de la natalidad, una crisis demográfica más bien, donde una gran parte de nuestra población se concentra en un par de regiones únicamente, en Santiago, la quinta región y Concepción, y cómo eso le resta competitividad a nuestro país e impide que podamos crecer de forma más sostenida en el tiempo. Entonces me parece que va a ser muy relevante tomar medidas concretas de corte económico. Algunas pueden ser incluso transferencias directas para favorecer el desarrollo de las familias, que quienes quieran tener hijos, tener hijas, puedan efectivamente hacerlo con seguridad, con la seguridad de que no van a perder su empleo, con la seguridad de que van a poder acceder a una vivienda de buen nivel, con la seguridad de que van a tener salud y que van a tener educación. Yo creo que ese nivel de certeza a nivel micro, a nivel de las personas, es muy importante para que en lo macro nuestro país también pueda tener un crecimiento que sea sostenido en las siguientes décadas. Diputado, a propósito de la crisis demográfica y de que de alguna manera la tercera edad está ganándole a la juventud en el fondo en Chile porque nacen menos niños. La reforma de pensiones, el acuerdo al que se llegó respecto de ese tema, ¿da por cerrado el debate de la reforma de pensiones? No, yo creo que no, porque es una reforma que se ha hecho en las condiciones políticas que tenemos hoy día. Es una reforma media milagrosa en ese sentido que haya podido surgir y salir adelante. Y esto no tiene que ver únicamente con que sigan existiendo las AFP o no, a mí me parece que eso no es lo central.
lo central es que nuestra población envejece aceleradamente, que la tasa de reemplazo no alcanza y que por lo tanto elementos como el carácter solidario, por ejemplo, que plantea esta reforma de manera bien incipiente, es algo que evidentemente la evidencia nos va a indicar que tenemos que fortalecer en los siguientes años, porque de lo contrario va a ser insuficiente. Entonces, yo creo que una reforma de las pensiones no puede estar escrita en piedra y tiene que estar siempre siendo observada y evaluada en función de cómo evoluciona nuestra población y en función de sus necesidades. Y en ese sentido, yo creo que un próximo gobierno va a tener que también hacer ajustes porque la reforma va a estar recién implementándose y probablemente va a experimentar fallos o problemas que tengan que ser corregidos o van a haber ciertas insuficiencias que se van a detectar solamente una vez que esto esté en régimen y eso también va a tener que ser ajustado y por lo tanto me parece que el debate previsional no se cierra. Diputado, a simple vista, ¿usted percibe ya que hubiese que hacer ajustes en algún ámbito de la reforma pensional? No, eso sería muy irresponsable de mi parte. Yo creo que estamos recién empezando el camino de la implementación, hacia fines de año ya se van a empezar a notar algunas cuestiones más concretas, como mejoras en las pensiones, pero lo aprobamos esto, Claudia, a fines de enero. Estamos recién terminando abril y por lo tanto yo creo que es muy prematuro. Lo que yo le digo es que los indicadores demográficos son tan demoledores en Chile que evidentemente tenemos que mirar esto con mucha atención y lo que no puede pasar es que nos demoremos otra década más o una vida entera en poder llegar a ciertos consensos que son a esta altura, me parece, medio civilizatorios en términos de cómo debe funcionar un sistema de pensiones, donde el ahorro individual únicamente no alcanza y donde, por lo tanto, el aporte del Estado tiene que existir, el aporte de los empleadores también, y tiene que ser algo, un acuerdo más allá de la política, un acuerdo de la sociedad. Diputado, ¿él estaría de acuerdo en aumentar la edad de jubilación? Que es un debate que siempre se ha postergado porque es bien impopular, pero ya mucha gente está Sí. planteando, incluso del oficialismo, que tal vez habría que empezar a pensar en que ya hay que aumentar la edad de jubilación. La edad de jubilación. Mire, me parece que es un debate complejo, álgido, que despierta demasiadas pasiones y yo creo que hay que bajarle un poco la temperatura a esa conversación y tiene que ser más racional. Yo creo que tener edades de jubilación estándar para toda la población sin diferenciar el rubro o las carreras que han seguido las personas es algo que debiésemos ser capaces de poder mirar con mayor detenimiento. Porque no es lo mismo retirarse a los 65 años de una vida en una mina, por ejemplo, o en la pesca, habiendo trabajado en condiciones extremas durante 30 años o más, que retirarse a la misma edad de la política o de la academia o de trabajos que tienen una exigencia más bien de índole intelectual más que física. Yo creo que esas son consideraciones que hay que tener a la vista y también me parece que aumentar la edad de jubilación en una población como la chilena, que en términos generales gana poco y que sobrevive básicamente mensualmente con su propio esfuerzo, a mí me parece a lo menos injusto, ¿no? Yo creo que decirle a personas que han ganado el mínimo durante 30 o 40 años, con mucho esfuerzo han logrado sacar adelante a sus familias, que además tienen que seguir trabajando cuando ya tienen 65, 70 años, a mí me parece complejo. Ahora, que personas mayores puedan trabajar estando recibiendo pensiones, me parece absolutamente, si una persona quiere trabajar y se siente apta para eso, es su libertad, es su derecho, esa persona tendrá que decidirlo. Pero me parece que es un debate que donde se ha dado, Francia, por ejemplo, ha generado un caos y yo creo que si es que vamos a discutir eso en Chile, tiene que ser en un tono bien racional, con las pasiones dejadas a un lado y teniendo a la vista distintas variables. No, solamente, no se trata solamente de a qué edad me retiro, yo creo que le he mencionado algunos aspectos de los rubros en los cuales me he desempeñado, el desgaste físico, la situación de salud, eh,
otro tipo de situaciones que puedan entrar en la ecuación y todo aquello tiene que ser discutido y a mí me parece que establecer una edad pareja para todo el mundo, para hombres y para mujeres, evidentemente invisibiliza todas esas particularidades que son relevantes. Diputado, ayer, usted lo mencionaba, conocieron el informe financiero. Eh, ¿Cómo evalúa el manejo macroeconómico del gobierno? Las cifras hablan por sí solas. El crecimiento en nuestro país, claro, uno podría decir deberíamos estar creciendo al 5, 6, 7%, pero eso Algunos aspiran a es eso. bien utópico. Tendríamos que ser Guyana francesa para estar en esos niveles. Nosotros somos un país de ingresos medios altos y los países de ingresos medios altos están creciendo a ritmos más lentos y eso viene siendo una constante incluso pre-pandemia. Y yo creo que principalmente el haber podido controlar adecuadamente la inflación, el poder haber contenido el déficit estructural en nuestro país en todos los años, menos en el último, donde ha tenido que cambiarse la meta, me parece que es importante. Creo que los indicadores de empleo no son para descorchar una botella, pero tampoco son para hacerse el harakiri. Creo que también había un manejo del empleo donde tiene mucho mérito también la ex ministra Janet Jara y lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo. Me parece que es relevante. Y cómo estamos respondiendo también a escenarios de incertidumbre internacional, yo creo que demuestran un manejo muy serio de la economía y lo que ha hecho nuestro país, lo que ha hecho Marcel en Hacienda. Él hizo un ajuste el año 2023 tremendo. Veníamos saliendo de la pandemia con un nivel de deuda muy grande, creciente, con muchas transferencias directas a la población y se hizo eso sin que prácticamente se generara noticia al respecto, sin que la gente lo sienta en el día a día. Porque se tomaron también otras medidas para poder dar mayor seguridad económica a la población. Eh, y yo creo que el ir ajustando las finanzas durante todo este periodo a un nivel de prudencia importante, yo creo que constituye un alto valor y es un indicador de que cuando hemos tenido gobiernos de centro izquierda en Chile en general, las finanzas públicas y lo macroeconómico ha funcionado de buena forma. En términos generales, ¿usted diría que Mario Marcel ha hecho un buen trabajo? Se lo Yo creo que ha pregunto hecho un porque desde la excelente trabajo. oposición lo han criticado ya harto. O sea, todos los ministros de Hacienda son criticados. Cualquier ministro de cualquier gobierno, así como cualquier persona que esté en la palestra pública, es sujeto de crítica, ¿no? Eso es parte es como el giro del negocio. Pero es que él Eh, generaba mucha expectativa. pero yo siento que Mario Marcel no solo lo ha hecho bien, a mí me parece que ha tenido un excelente manejo de la economía de nuestro país en un escenario que, pues, yo no sé si otros ministros de Hacienda lo habrían hecho de la misma forma en este contexto, dando tanta tranquilidad a los mercados. Se decía que la inversión extranjera se iba a deteriorar, que no iba a haber más inversión en Chile, las cifras demuestran todo lo contrario. Se decía que el empleo se iba a ir por un descalabro, ha ocurrido todo lo contrario, que la inflación se ha controlado. O sea, yo creo que por hacer un punto político cualquier cosa se puede criticar, pero las cifras en este caso son elocuentes y hablan por sí solas. Diputado, ya para liberarlo, ¿cómo ve la carrera, la carrera en la primaria del oficialismo? Eh, ¿Cómo siente que está su candidato respecto de los demás candidatos? Yo creo que es una primaria que va a estar, o sea, para ustedes yo creo que está muy entretenida, para los medios muy sabrosa, para nosotros está muy competitiva y nos invita a pensar de que podemos convocar a un electorado importante a fines de junio cuando sea ese momento, porque a diferencia de la primaria que intentó hacer la derecha, esta es real y esta responde a un ejercicio también de madurez política, porque recordemos que hace 4 años atrás la primaria fue únicamente entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, los partidos de socialismo democrático no participaron. Y hoy día sí tenemos esa posibilidad de, independiente de las diferencias que podamos tener o los matices,
de decir el 30 de junio en la noche nosotros nos vamos a poner detrás de quien gane esas elecciones, sea quien sea. Entonces yo creo que hay ahí también una señal de maduración muy importante y que le da gobernabilidad a Chile. Ahora, mi candidato yo lo veo excelente, lo veo contento, entusiasmado, con mucha energía. Veo que es un candidato que está poniendo ideas tempranamente, cuando todavía todo lo programático está en una fase muy previa de elaboración, pero ya está siendo capaz de decir y de abordar ejes que las demás candidaturas simplemente no se están haciendo cargo. Hablar de la natalidad, hablar del envejecimiento, del problema demográfico, y hablar del Chile, no solo de este año, sino del Chile de los próximos 20, 25 años, me parece que es muy importante. Y por contrapartida, en las otras candidaturas que van a la primaria, yo lo que observo es una pelea pequeña, de dimes y diretes cotidianos, y yo creo que eso es poco sano. Yo esperaría que las otras candidaturas, en lugar de estar diciendo yo no soy continuidad o yo no soy esto, digan lo que son, lo que representan, y que le proponen a Chile. En la serie de preguntas que usted me ha mencionado, yo no he escuchado a las otras candidaturas poder referirse con mayor profundidad. Sí lo ha hecho Gonzalo Vinto. Diputado, no puedo evitar preguntarle a propósito de eso. Usted dice que que todos los partidos en el fondo se van a poner detrás del candidato que gane la primaria. Para ustedes es más fácil ponerse detrás de cara que de toda. Para nosotros lo más sencillo es ponernos detrás de Gonzalo Vinto, porque es nuestro compañero de partido y de proyecto político desde siempre, y estamos trabajando para que él sea el candidato presidencial que se imponga en esa votación. Y lo demás es ficción, pero lo que está muy claro es que nosotros somos gente que respeta los acuerdos, somos gente de palabra, de compromiso, y en ese sentido, sea quien gane, nosotros con una sonrisa estaremos ahí disponibles a trabajar y sacar ese desafío adelante. Diputado, 1.000.000 de gracias por su tiempo. Ha sido una conversación bien entretenida en realidad, con harto que analizar en el fondo. Así es que 1.000.000 de gracias. No hay de qué, Claudia, que tenga buena jornada. Nos vemos. Igualmente, gracias. Y ahora nos despedimos para encontrarnos en una próxima entrevista en este espacio político. Hasta una próxima vez. Chao.